Shalom, shalom, Javerín, que el Eterno les dé un magnífico día y muy bendecido para todos ustedes. Estamos en Parashá Miketz, Perek 41, verso 9. Dice: entonces habló el jefe de los coperos a Faraón diciendo: mis faltas yo estoy recordando hoy. El Faraón se enojó con sus siervos y me puso en la prisión de la casa del jefe de los matarifes. A mí y al jefe de los panaderos soñamos cada uno un sueño en una misma noche, yo y él, y cada uno como la explicación de su sueño habíamos soñado. Allí estaba con nosotros un muchacho ibrí, siervo del jefe de los matarifes. Le contamos a él y él nos interpretó nuestros sueños. A cada uno como su sueño interpretó, y fue como él nos interpretó. Así sucedió a mí, me devolvieron a mi puesto y al otro colgó. Entonces envió el Faraón a llamar a Yosef, lo sacaron apresuradamente del pozo, se cortó el cabello, se cambió sus vestiduras y vino a Faraón. Bueno, pues una cosa está conectado con otra cosa. Algo que nos enseña la Torá es que hay eventos en la vida de las gentes, hay eventos en tu vida que se conectan, pero que muchas veces a veces se detienen porque no se activan. Es interesante porque uno se piensa cómo fue que se dio la situación ahí con el copero y el panadero en la prisión, y cómo fue que Yosef les reveló o les interpretó sus sueños, y que esto daría pauta más adelante, aún recordando que incluso Yosef le dice al copero y al panadero que cuando estén libres, o más bien al copero porque era el que iba a estar vuelto a su puesto, que se recordara y se acordara de él. Ciertamente esto pasaron 2 años ya después de todo esto y pues ya no se acordó. Esto nos habla muchas veces de que nosotros a veces decimos pero no hacemos. Pero al final del día, una de las cosas importantes en todo esto, y lo más importante que queremos enfatizar, es que muchas de las cosas que nosotros hacemos pueden afectar para bien o para mal la vida de otros. En el caso, por ejemplo, de copero, pues se afectó por 2 años, pero pues al final del día el Eterno tiene sus tiempos, pero al final del día el Eterno sabía cuándo era el punto importante para todo esto. Nuestros sabios nos dicen que ya había cumplido su sentencia del Beit Din celestial, puesto que, dado que Yosef había incurrido en la Lashon Hará en contra de sus hermanos, del Beit Din celestial se dio un decreto en contra de Yosef, y que esto trajo como consecuencia los años que estuvo en la prisión. Dice, y nos enseñan nuestros sabios, que esta consecuencia y esta prisión se da muchas veces y especialmente se da por causa de la Lashon Hará, y que en consecuencia muchas veces las personas llegan a tener cautiverio, no solamente físico, pero también en ocasiones espiritual. Y por eso la persona incluso no se siente bien, no está bien, no disfruta de la vida, no puede mirar las cosas como son, es decir, disfrutar el bien que el Eterno le ha dado. Bueno, al final del día lo que tenemos que entender es que el resultado del encarcelamiento de Rav Shaul, por lo que nos enseñan nuestros poskim, es precisamente el hecho de la Lashon Hará. De ahí entonces la importancia de tener cuidado de no hablar mal de nuestros hermanos. De no hablar mal de nuestros hermanos. Es muy fácil abrir la boca y empezar a hablar y a decir cosas que no son correctas, pero al final del día te voy a decir que eso no se queda en vano, o sea, no es en vano, y por eso tenemos que tener cuidado. Debemos de ser propositivos, debemos de ser personas que juzgan para bien y nunca para mal. Hay una tendencia del Yetzer Hará a que cuando alguien abre la boca para juzgar a alguien, siempre juzga para mal, no juzga para bien.
Si ve que alguien tocó a alguien, ay, ya lo tocó porque, y piensa lo peor, pero nunca piensa las razones positivas, nunca. Ay, él está diciendo, ya le está viendo lo que está diciendo y ya está pensando que le está diciendo hasta de qué se va a morir. No se piensa en lo positivo, porque el Yetzer Hará siempre nos impulsa a pensar y a actuar negativamente, y esto desde luego se refleja en nuestra manera de vivir, y consecuentemente eso se vuelve como un vicio. Es un vicio que al final del día desquebraja, rompe nuestra forma de vivir y no permite que afloren las virtudes que el Eterno nos ha dado. En este caso, pues que haya bondad, que haya misericordia, que haya amor. No, ¿cuál amor? No, ¿cuál misericordia? Pues no, ¿cuál? No hay paciencia, todo se acaba, ya no hay paciencia, ya todo. Yo conozco a gentes que antes se le llamaba la atención porque estaban haciendo mal y no, sí, Rosh. Y ahora contestan airados, no, pero es que ahora, santo Dios bendito, en lugar de ir para adelante van para atrás. ¿Cómo es posible? Sí, sí es posible. Y esto habla de amargura, habla de circunstancias, de situaciones que ya se dieron. Y como dicen por ahí, coloquialmente, la mula no era arisca. Los palos le hicieron, ahora ya nomás ve que medio salta el pajarito y brinca como chivo loco. ¿Por qué? Porque ya perdió esa perspectiva, ya no hay una visión de vida correcta, justa, buena. Y esto es lo que ocurre precisamente por las situaciones que se dan en nuestra vida. Y tenemos que, regresando al punto que estamos tratando, tenemos que pensar, ser congruentes con lo que somos. Si somos Bnei Elohim, tenemos que cambiar para bien, no para mal. Tenemos que ir para arriba y no para abajo. En el caso de Joseph, pues todos estos años que estuvo, desde que lo vendieron sus hermanos, hasta este momento que lo lleva el faraón, pues no estuvo en un lecho de rosas. Aún cuando estuvo en la casa de Potifar, pues no fue un tiempo bueno, ustedes lo saben. Acosado por la mujer, no era nada bueno, pues él se sentía mal, sabía que eso no era agradable al Eterno y que traería deshonra a su padre. Entonces todo eso, para una persona que hay, sí, que la mujer y que qué bueno que me está echando los perritos, no, para él no era una cosa buena, al contrario, se sentía mal, dañado en el alma, dañado por todas esas situaciones que se daban, y que si no hubiese sido por ese momento en que realmente, como dicen nuestros sabios, él salió huyendo, dice nuestros sabios que él recordó las palabras de su padre y por eso salió corriendo, pero estuvo a menos de un pelo de rana calva de caer en los brazos de la mujer. Y mis amados, pues la verdad es que siempre va a haber las situaciones negativas. En el caso de Joseph, pues tuvo que purgar una condena, y dicen nuestros sabios que esto fue por causa de la lashon hara. Imagínate el prototipo de Joseph, de Yeshua, tuvo que pasar años en el cautiverio por causa precisamente de la lashon hara. No cabe duda que el Eterno es justo y realmente no hace excepción de personas. Por lo tanto, mis amados, tenemos que cuidar nuestra manera de vivir, hacer rectificaciones, no de ir de bien a mal, ni de mal en peor, sino todo lo contrario, buscando ser mejores cada día. Créeme, a veces es difícil, pero esto no quiere decir que no se pueda hacer. Y si hay estos vicios ya en nuestra vida, tenemos que expulsarlos y sacarlos de nuestra vida. No conformarnos, como dice Rab Shaul, no nos conformemos a los deseos de la carne y a la vanagloria de la vida. Y esto es algo que tenemos que sacar. Porque a veces te voy a decir que en lugar de que pasen los años y sean mejores, pasan los años y en lugar de ser mejores, ya no lo somos, lo haré. Entonces, mis amados, tenemos que hacer cambios. Ahorita es que cuando hables, que cuando escuches, que cuando actúes, siempre lo hagas de una manera propositiva, como nos enseñan nuestros
la Torá, en nuestros pushkin, y que de esta manera nosotros podamos alcanzar los propósitos del Eterno. Recordemos que nosotros somos como eslabones para las vidas de otros. En el caso de Yosef lo fue el copero, y que al final del día él tuvo que ser el promotor para que fuera sacado Yosef de la cárcel. Esto es algo extraordinario, porque al final del día el Eterno tiene vínculos, tiene situaciones, tiene personas que en su momento dado la profecía, la bendición del Eterno se promueve en la vida de su pueblo y trae a colación muchas cosas que aparentemente quedan olvidados, pero que el Eterno no se ha olvidado. Y no se olvidó de Yosef, de tal manera que lo trajo a colación para que pudiera ser el promotor, recuerden, el promotor de las grandes bendiciones, y se cumpliera parte de la profecía precisamente dada a Abraham Avino, de que estaría 410 años cautivo Israel en Egipto. Y esto se tendría que dar y tendría que tener un origen, y él fue el que detonó esta profecía también. Es interesante porque si uno se pone a meditar en todas las profecías que se cumplieron y la palabra del Eterno que se cumplió en ese vínculo, es una cosa extraordinaria. Pululó, se multiplicaron las profecías y el cumplimiento de las mismas y la promoción de las mismas en ese momento. Por eso es tan importante que uno se dé cuenta que nosotros caminamos en los propósitos y en los planes del Eterno. Que el Eterno, quien es bendito, nos haga entender que las cosas, así como en un tejido, cuando la mujer está tejiendo su gorrito, su falda o su suéter, todos los puntos van en su lugar para que sea un tejido hermoso y bello y perfecto. Así también el Eterno está tejiendo su palabra y lo está desarrollando a fin de cumplir en el fin de los tiempos hasta la última palabra escrita en la Torá. Que el Eterno te haga pensar, reflexionar que nosotros somos parte de ese gran plan y que tenemos un privilegio grande de conocer la verdad. Shalom, shalom.